de Fe, un ministerio de la Iglesia Anglicana. Queridos amigos, hace una semana sufrí un cólico de riñón y para el que no haya tenido la experiencia os aseguro que no es nada agradable. De hecho, hay quien compara el dolor que produce un cólico con el que produce un parto. Bueno, el caso es que el médico me prescribió un tratamiento y acabé echando la piedra. Voy a obviar los detalles del proceso, pero ¿cuál fue mi sorpresa al darme cuenta de que esta era algo minúsculo? Ya me habían dicho que tenía 5 milímetros, pero vista así, era como una chinita de esas que se te meten a veces en el zapato. Quedé pasmado al pensar que una cosita tan pequeña pudiera causar un dolor y unos problemas tan grandes. Pues queridos amigos, algo así nos dice la palabra que sucede con el pecado en nuestra vida en el orden espiritual. Pecado quizás sea una palabra que no tiene demasiada buena prensa en nuestros días, pero es un tema que la Biblia define y trata con claridad. Así, en síntesis, podemos decir que pecado es sencillamente todo aquello que nos aparta de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Se trata de una inclinación con la que nacemos, la cual nos acompaña mientras vivimos y que no podemos evitar del todo. Otra confusión con el pecado es el considerar que tiene que ver solo con cosas grandes, con fechorías, con delitos. Alguien pudiera pensar, bueno, yo nunca he asesinado a nadie, yo no he robado un banco, ni he hecho cosas por el estilo. Y bueno, es así, hay grandes pecados, evidentemente con gravísimas consecuencias que la mayoría no vamos a cometer, pero pecado, como digo, es todo aquello que nos aparta de la voluntad de Dios para nuestra vida, lo grande y lo pequeño. Y es precisamente a esto último a lo que me quiero referir en este momento, a esas pequeñas, entre comillas, cosas de nuestro día a día, de nuestra personalidad, en el trato con Dios, con nosotros mismos, con los demás, que nos separan de lo que sabemos que Dios quiere para nosotros. Me refiero a esas pequeñas, podemos decir, piedrecitas, que como las del riñón, se convierten en algo recurrente y que pueden llegar a generar gran dolor y gran daño en todos los órdenes de la vida, si no las expulsamos a tiempo. Por eso quisiera aprovechar brevemente para señalar unas pautas a la luz de la palabra que nos ayuden a tratar con esas piedrecitas tan molestas que nos pueden causar tantos problemas. Voy a llamar a este proceso las 3 P. La primera P, pedir. Esta es la primera P, tiene que ver con pedir a Dios, tiene que ver con la oración, tiene que ver con poner nuestros problemas, tiene que ver con poner aquello que sabemos que nos está separando de la voluntad de Dios para nuestras vidas en sus manos, en manos de Dios, confiados en que Él siempre es un Dios que nos ama, que nos comprende, que está deseando de que acudamos a Él para poder ayudarnos. Fijaos, leemos en la carta a los Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16 lo siguiente: pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, excepto el pecado, ha experimentado todas nuestras pruebas. Acerquémonos, pues, llenos de confianza a ese trono de gracia, seguros de encontrar la misericordia y el favor divino en el momento preciso. La segunda P tiene que ver con pensar. Tras acudir a Dios confiadamente, como hemos leído, y depositar nuestra carga sobre Él, como he dicho, la segunda P tiene que ver con pensar. Y me explico. Tiene que ver con descubrir la mentira, porque detrás de todo pecado, sea grande, pero sea también pequeño, hay una mentira. Descubrir la mentira que nos lleva a mantener esa piedrecita en nuestra vida. Y eso solo podemos llevarlo a cabo a la luz de la palabra de Dios. Leemos en el Salmo 119:11, guardo tus palabras en mi corazón para así no pecar contra ti. Dice también Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10, versículo 5, puedo también someter a Cristo todo pensamiento. Así pues, la segunda parte del proceso tiene que ver con pensar, tiene que ver con analizar aquello que estoy sintiendo, aquello que estoy haciendo, pensando a la luz de la palabra de Dios. Y de ahí la importancia de conocer la palabra,
De ahí la importancia de memorizarla incluso, de saber usarla. Fijémonos en el ejemplo de Jesús, en la conocida tentación del desierto, que narran los 3 evangelios sinópticos y que si no has leído te animo encarecidamente a que lo hagas. La tercera P tiene que ver con participar. Esta es la última P y tiene que ver con atender a que necesitamos la ayuda de otros en nuestra vida. Dios nos ha hecho así. Mejor 2 que 1, pues obtienen mejor recompensa en sus fatigas, porque si caen, uno levantará al otro, pero ¡ay! Si uno cae sin tener a nadie que lo levanta. Leemos en Eclesiastés 4, versículos 9 y 10. Dios nos ha hecho con esa necesidad de compañerismo, y esto en la vida cristiana nos lleva directamente a la comunidad, a la iglesia. Reconoced, pues, mutuamente vuestros pecados y orad unos por otros, así sanaréis, ya que es muy poderosa la oración perseverante del justo. Leemos en Santiago capítulo 5, versículo 16. Queridos amigos, necesitamos participar de la comunión con otros y beneficiarnos de su amistad, de su compañerismo y también de la oración intercesora. Si no lo has hecho ya, busca una comunidad cristiana. Rodéate de hermanos maduros, encuentra a ese alguien especial con quien poder compartir lo profundo que hay en tu corazón. Es un paso fundamental para que Dios nos sane de esas piedrecitas del pecado en nuestra vida. Oremos. Dios mío, ayúdanos a implementar estas 3 P, pedir, pensar, participar en nuestra vida, para hacer frente al pecado grande, pero también al pequeño, a todas aquellas cosas que sabemos nos separan de tu voluntad para nuestra vida y que por lo tanto nos causan dolor y dificultades. Dios mío, gracias porque sabemos que por la fe en Jesús nos has librado de la culpa del pecado y somos salvos por la gracia, pero te pedimos que nos ayudes a expulsar esas piedrecitas que aparecen recurrentemente en nuestra vida, para que a través de la oración, la atención a tu palabra y la comunión con los hermanos se queden en eso, en una simple molestia de las que nos podemos resarcir. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, que la gracia y la paz de Jesús el Señor estén con todos nosotros.